hay mucho que hablar, así que hermanos, voy a refrescarles la memoria. Estamos ya en esta parte de la obra del Espíritu Santo. Prácticamente es la tercera parte que estudia la doctrina del Espíritu Santo acerca de la obra del Espíritu Santo. Ya hemos avanzado hasta también de lo que declara o según lo que declara el Nuevo Testamento. Ya hemos hablado de las declaraciones del Antiguo Testamento. Ahora vamos a seguir estudiando acerca de las declaraciones del Nuevo Testamento. Hace 2 semanas estudiábamos acerca del Espíritu Santo y Cristo referente a su manifestación terrenal. Y voy a hacer este breve repaso para que ustedes lo recuerden y lo conectamos con lo que vamos a estudiar en esta noche. Hace 2 semanas estudiábamos de las primeras obras del Espíritu Santo y Cristo. Vuelvo a repetir, referente a su manifestación terrenal. Cuando Él anduvo aquí en la tierra, cuando Él comenzó sus 33 años de vida aquí en el mundo. Primero habíamos estudiado acerca del nacimiento de Cristo. El Espíritu Santo tuvo mucho que ver cuando Cristo Jesús nació en este mundo hace más de 2000 años. Segundo, estudiábamos acerca del bautismo de Cristo, cuando el Espíritu Santo vino y reposó sobre el hombro de Jesucristo en forma corporal de una paloma. Y tercero, hablábamos acerca de la tentación de Jesucristo. Después de bautizarse, Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Pero Él fue fuerte ante esa tentación porque el Espíritu Santo lo estaba fortaleciendo. Tal vez ustedes recuerdan, yo les decía que el Señor fue tentado no como Dios, porque Dios no puede ser tentado, sino que Él fue tentado en su humanidad, estando en la condición de hombre, porque Jesucristo es el único que tuvo las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cuarto, habíamos estudiado también acerca del ungimiento de Cristo. Y avanzamos todavía en el 5º punto de lo que estoy mencionando acerca de la enseñanza de Cristo. Cada una de sus enseñanzas de lo que Él habló siempre fue respaldado también por el Espíritu Santo. Así que en esta noche, amados hermanos y hermanas, voy a hablarles de las otras 5 obras del Espíritu Santo y Cristo referente a su ministerio terrenal o referente a su manifestación terrenal. Así que voy a mencionar desde ahora la 6ª parte de este punto y luego leeremos los versículos correspondientes. Hablaremos acerca de los milagros de Cristo. Todos esos milagros que Jesucristo realizó, el Espíritu Santo tuvo mucho que ver. Y son muchos los milagros relatados en la Biblia, pero solo les voy a mostrar un caso en esta noche, porque llevaría más tiempo de ver todos los milagros, como el Espíritu Santo también estuvo obrando. Así que rápidamente, hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias conmigo en el primer libro del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Recuerden que vamos a seguir hablando entonces acerca del Espíritu Santo y Cristo referente a su manifestación terrenal. Y mientras Cristo estuvo aquí en el mundo, Él obró milagros, Él atendió a muchas personas. Y el punto que quiero resaltar acá, que cuando Jesucristo realizaba estos milagros, siempre fue también con el respaldo del Espíritu Santo. Así que leamos nuestro primer texto bíblico en esta noche, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Veo que todos ya están ahí, encontrar Mateo creo que no cuesta. Si usted quiere ponerse de pie, lo puede hacer,
y luego toman sus lugares. Leamos juntos este precioso versículo. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Jesucristo o el Espíritu Santo y Cristo referente a su manifestación terrenal. Veamos entonces esta otra parte acerca de los milagros de Cristo. Cuando Cristo entonces atendió todos los casos, y podemos estar seguros, convencidos a través de este versículo, que siempre fue con el respaldo del Espíritu Santo. El versículo 28 es muy claro, dice: pero si yo, dice Jesucristo, por el Espíritu de Dios. A veces se le llama al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Entonces, en otro de los temas que hemos estudiado, también se le conoce como el Consolador. Ahora, en este versículo dice: el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo, hecho fuera los demonios. Entonces, el Señor, déjenme decirles del contexto del versículo 28, en esta ocasión de lo que estamos leyendo, Cristo apenas había sanado a un hombre que estaba endemoniado. Y no solo endemoniado, seguramente el diablo, como se había apoderado de él, o los demonios, dice la palabra que no solo estaba endemoniado el hombre, sino que también ciego y mudo. Qué terrible situación, ¿no? Yo creo que nadie quisiera estar en esa condición. Esa era la situación de este hombre que Jesucristo apenas estaba sanando. Ahora, todos los que estaban allí, dice la palabra del contexto bíblico, estaban atónitos, o sea, estaban sorprendidos, estaban admirados. Aquel hombre que miraban que estaba endemoniado, y no solo endemoniado, vuelvo a repetir, ciego y mudo, ahora este hombre se había sanado. Y les fue inevitable a estas personas preguntarse entre ellos mismos, y dijeron: ¿será que este es aquel hijo de David? O sea, dijeron: ¿este es el Mesías prometido, profetizado? Por eso está realizando este milagro. ¿Cómo fue posible que él sanó a este hombre endemoniado y luego ciego y mudo? Pero escuchen, hermanos, hermanas, los fariseos estaban allí también. Y los fariseos dijeron en respuesta a los que estaban ahí, los que se habían preguntado: ¿será este el hijo de David? O en otras palabras, ¿será este el hijo de Dios, el Mesías prometido? Y estos fariseos que estaban allí, ellos dieron como respuesta a ellos de que Cristo echaba fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, los fariseos siempre contradiciendo lo que dice la Biblia, y nunca estaban de acuerdo de que Cristo era el Mesías que estaba entonces en persona con ellos. Y seguramente no era el primer milagro que habían ya visto. Ya habían visto otros milagros, pero hasta ese entonces no habían aceptado al Señor como el Mesías prometido. Entonces dijeron: este hombre echa fuera los demonios por Belcebú, es decir, el príncipe de los demonios, o sea, por obra de Satanás. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, esa interpretación de los fariseos en relación a Jesucristo? Ahora, este es el cuadro bíblico entonces, pero me gustaría que leamos la respuesta del Señor Jesús a esta discusión entre la gente y los fariseos, de que ellos se preguntaban: ¿este es el Cristo? ¿Este es el Mesías? ¿Este es el hijo de David? Y los fariseos afirmando que no es él, sino lo que hacía era por obra de Belcebú, o en este caso es el mismo diablo mismo llamado como Belcebú. Ahora me gustaría que leamos los versículos 25 al 27, aquí mismo donde estamos. Y me gustaría que noten conmigo que ahora Jesucristo
viene y da la respuesta a esta interrogación, malentendido, llamémosle así, entre los fariseos y los que estaban allí en ese momento. Leamos juntos versículos 25 al 27, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, es decir, de los fariseos y de lo que hablaban ahí, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Escuchen bien esto, hermanos, muy interesante lo que Cristo dice acá. Y si Satanás, o sea, Belcebú, como los fariseos habían dicho, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Interesante, hermano, lo que Cristo está diciendo acá. No es posible que el diablo mismo esté contra él mismo. Y luego entonces llegamos al versículo 28 que ya dijimos. Ahora el Señor viene y dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. O sea, Él está afirmando lo que estoy haciendo. No es por obra de Belcebú o Satanás, sino es por obra del Espíritu Santo. Y recordemos, siempre que hablamos de Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios el Padre, estamos hablando del mismo Dios. Un Dios en tres personas, como decíamos la otra vez. Pero el Señor da esta confirmación que Él echaba fuera a los demonios, sanaba a las personas, y este hombre que era ciego y mudo, el Señor lo había sanado, y con la ayuda, el respaldo del Espíritu Santo. Y luego el Señor dice: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ante ustedes ahora está el reino de Dios, pero siempre estos fariseos en contra del Señor, diciendo que no era el Mesías. Hermanos, el punto que estoy resaltando acá, y espero que no perdamos de vista lo que estamos estudiando: Jesucristo, o el Espíritu Santo y Cristo, referente a su manifestación terrenal, sus milagros, Él los realizó siempre con el respaldo del Espíritu Santo. Y el versículo es muy claro: yo echo fuera los demonios por el Espíritu. Así que queda claro que no era cierto aquello que dijeron estos fariseos, que era por obra de Satanás, por Belcebú. ¿Cómo es posible que el diablo mismo está contra sí mismo? No es posible. No tiene lógica lo que estaban diciendo los fariseos en ese momento. Así que el Señor, cuando anduvo aquí en la tierra, los milagros que Él realizó, siempre el Espíritu Santo tuvo mucho que ver. Recuerden que estamos hablando entonces acerca de la obra del Espíritu Santo, ahora en relación a Cristo, su ministerio terrenal, sus milagros. El Espíritu Santo tuvo mucho que ver. Vuelvo a repetir la primera frase del verso 28. Pero si yo, dice Jesucristo, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ahora, pasemos en la séptima parte de esto que estamos estudiando, de la manifestación terrenal de Jesucristo. Ahora me gustaría que vayamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 4, leyendo el versículo 1. Aquí vamos a entrar ya en la séptima parte de lo que estamos estudiando en cuanto a la manifestación terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 1. Leamos juntos, dice: Jesús, ¿lleno de quién? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, lo que estamos entonces, hermanos, queriendo descubrir acá, en esta séptima parte de la enseñanza, bajo el punto que estamos estudiando, acerca de la vida
de Cristo. Ya hablamos acerca de sus milagros cuando Él sanó a muchas personas, el Espíritu Santo siempre estuvo ahí. Ahora, la vida de Cristo, notamos que siempre fue respaldado y lleno del Espíritu Santo. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y luego dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Durante su vida, durante el desarrollo de su ministerio, el Espíritu Santo siempre estuvo allí. Me gustaría que veamos también Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 21. Y notarán conmigo lo que Jesucristo está diciendo acá, muy interesante, lo que vamos a leer en este versículo siguiente. Lucas capítulo 10, versículo 21. Leamos juntos, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor Jesucristo está reconociendo acá acerca del respaldo del Espíritu Santo durante su ministerio. En esa hora, dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque este mensaje de salvación lo has revelado a los niños. Los que se creen sabios, los que se creen entendidos, no lo pueden comprender. Y qué bueno cuando el Señor viene a nuestra vida y Él es el que abre nuestros ojos para poder entonces ver la luz del Evangelio y creer en Él. Y Jesucristo dice en este versículo que Él se regocijó en el Espíritu. Durante entonces la vida de Cristo en este mundo, siempre el Espíritu Santo estuvo allí. Ahora rápidamente pasemos en la siguiente parte, hablemos un momento acerca de la muerte de Cristo. Ya vimos el primer versículo cuando el Señor entonces fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado y comenzó su vida entonces ministerial, pero siempre el Espíritu Santo estuvo ahí. Los milagros que Él realizó, como ya dijimos hace un momento. Pero yo quisiera mostrarles otro precioso versículo y esto ya nos lleva a la octava parte o de la octava obra del Espíritu Santo y Cristo referente a su manifestación terrenal. Ahora me gustaría que me acompañen a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Este siguiente versículo que estamos a punto de leer habla acerca de la muerte de Cristo. Cuando Él comenzó los 3 años de ministerio, sus milagros, tanto durante el desarrollo de su ministerio, siempre el Espíritu Santo estuvo ahí hasta que Él murió. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Leamos juntos, dice nuestro siguiente texto bíblico en esta noche. Levante su voz ahí conmigo y dice de esta manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, hermanas, este versículo está hablando acerca de la muerte de Cristo, pero noten conmigo que el Espíritu Santo estuvo también respaldando al Señor mientras Él murió. El versículo dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuando el Señor entonces murió, fue sepultado, el Espíritu Santo siempre estuvo allí entonces realizando la obra.
Ahora escuchen esto que yo les voy a decir. De lo que ya mencionamos hace un momento, ya leímos Lucas 4:1, Lucas 10:21, apenas leímos Hebreos 9:14. Notamos, hermanos, sigo resaltando esto, siempre el Espíritu Santo estuvo presente en la vida terrenal de Cristo. Estos 3 versículos hablan desde el momento de la tentación, el desarrollo de su ministerio, hasta su muerte en la cruz, hasta que Él fue colgado en ese madero. Él aguantó, soportó esos dolores en la cruz. Creo que la otra vez yo les mencionaba, hermanos, yo les decía que la crucifixión en la época de Jesucristo era el peor castigo, era la peor muerte que se daba a los peores criminales. Lo crucificaron como un criminal. ¿Sabían ustedes, hermanos, que aquí en Estados Unidos, tal vez alguien ha visto algún video en YouTube, no sé, ¿sabían ustedes que aquí en Estados Unidos, en algunos estados de los 50 estados que componen el país, hay algunos países donde se le da la pena de muerte a los peores criminales? Y hay 5 penas de muerte que se le puede dar a una persona que se le ha catalogado como un peor criminal. Primero, la primera pena de muerte es la inyección letal. Los meten entonces en un cuartito, entonces es una muerte dolorosa, la inyección letal. Esa es una de las muertes que se le da a los que son condenados a pena de muerte. Y segundo está el fusilamiento. Paran a la persona y a cuenta de 3 está el francotirador y dice 1, 2, 3 y este es el momento a disparar y la persona se muere. Hay un juez que dicta esa pena de muerte y es el hombre decidiendo en qué momento esa persona lo tienen que matar. Y es aquí donde hay muchas cuestiones. Muchos se preguntan, entonces ya no es Dios el que decidió que esa persona muriera. ¿Dónde queda la voluntad de Dios? Y luego viene lo de la eutanasia, alguien puede decidir por otra persona para que muriera, y en fin, eso es un tema profundo, hermanos, pero nomás estoy mencionando algo de eso. Entonces la inyección letal, el fusilamiento, y luego también está la pena de muerte como es la silla eléctrica. Sientan a la persona y entonces abren lo que es la electricidad. Imagínense, hermano, que toda la energía, la fuerza de la energía eléctrica pasa por todo tu cuerpo. Eso es algo terrible. Esa es la otra pena de muerte que se le ha dado a muchos. Y cuarto está también lo que es también la asfixión. Los encierran en un pequeño cuarto y pequeños hoyitos los abren y entra como humo y la persona se asfixia. Es como algo entonces que comienzas a inhalar y poco a poco te vas debilitando y te mueres. Esa es una muerte también cruel, una muerte también muy dura. Muchos de los peores criminales así les han dado muerte aquí en Estados Unidos. ¿Por qué menciono algo de eso, hermanos? Porque cuando Cristo murió, la crucifixión en la época de Jesucristo, la crucifixión era el castigo más duro que daban a los peores criminales. Pero Cristo no era un criminal. Así tuvo que morir por amor a nosotros. Y de esa manera usted y yo podemos decir que tenemos la salvación, que tenemos la vida eterna. Muchos han analizado que la crucifixión, vuelvo a repetir, es una muerte dolorosa. Porque cuando la persona está crucificada, los clavos en las manos y en los pies, y cuando va agonizando su cuerpo se va jalando hacia abajo y todo esto de los clavos comienza a doler más. Es algo horrible. Jesucristo así murió, pero ¿cómo aguantó? ¿Cómo soportó? Porque el Espíritu Santo nunca le dejó. Siempre estuvo allí entonces haciendo la obra.
para que Jesucristo entonces pudiera soportar esa muerte cruel. El versículo que estamos leyendo, Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Para eso Él murió, para eso ya somos sus hijos, y Él nos salvó y Él espera que nosotros le sirvamos. Ahora pasemos en la novena parte, hermanos. Hablemos un momento ahora de su resurrección, la resurrección de Cristo. Cristo muere, lo llevan entonces a la tumba, pero el Espíritu Santo siguió haciendo la obra que Él sabe hacer mejor. Y esto nos lleva a Romanos capítulo 8, versículo 11. Vaya conmigo, hermano, hermana, a Romanos capítulo 8, versículo 11. Y en este versículo nos va a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y dice de esta manera: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es interesante, hermanos, entender lo que el versículo está diciendo. Está hablando de la obra del Espíritu Santo cuando Jesucristo resucitó. Recuerden, estamos hablando del Espíritu Santo y Cristo referente a su manifestación terrenal. Ahora el Señor murió, pero el Espíritu Santo siguió haciendo la obra. Dice: y si el Espíritu Santo y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El Señor se levantó gloriosamente entre los muertos, pero también con el poder del Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice Pablo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Un día así vamos a resucitar también, porque así como el Espíritu Santo obró también en ese momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así Él obrará también cuando un día nosotros resucitaremos. Vemos claramente en la Biblia entonces que el Espíritu Santo siempre estuvo allí, haciendo la obra en la vida del Señor durante su ministerio terrenal. Llegamos hasta esta parte que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero el versículo es muy claro, es muy enfático. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién es el que obró ahí entonces? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Cristo, referente a su manifestación terrenal, en cuanto a su resurrección, Él estuvo obrando allí. Para llegar en la última parte de lo que estamos estudiando, hermanos, tenemos la parte 10, los mandamientos previos a su ascensión. Cuando el Señor, antes de ascender a los cielos, antes de regresar con el Dios Padre, dejó los últimos mandamientos, pero también, una vez más, con el respaldo del Espíritu Santo. Ahora me gustaría que vayamos a Hechos, donde fue la lectura bíblica hace algunos minutos atrás. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Recuerden, hermanos, que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas y hay un evangelio que lleva su nombre. Entonces Lucas, en la introducción a los Hechos, que vamos a leer en este momento, dice que en su evangelio, es decir, el evangelio de Lucas, él habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los profetas que había escogido. Así que leamos lo que Lucas está diciendo acá. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál primer tratado está diciendo Lucas acá? Está refiriéndose a su evangelio de Lucas. Él dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si usted lee todo el evangelio de Lucas, él habla del nacimiento del Señor, él habla también de sus milagros y prácticamente entonces de toda la vida del Señor. Ahora luego dice el verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba, cuando él regresó a los cielos, después de haber dado mandamientos. Ahora aquí viene esta parte que me interesa. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los profetas que había escogido. Los mandamientos previos a su ascensión, el Espíritu Santo siempre obrando también. El versículo 2 es muy claro, dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Señor entonces, siempre respaldado por el Espíritu Santo, estando en su humanidad. Por eso nosotros necesitamos también siempre la ayuda del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. El Señor ascendió a los cielos. 10 días después el Espíritu Santo vino, y eso está aquí en Hechos capítulo 2, pero el versículo 8 habla acerca de lo que iba entonces a hacer el Espíritu Santo al venir. Ahora me gustaría que leamos el versículo 8, nuestro último versículo, para ir terminando esta parte de lo que estamos estudiando. El Espíritu Santo y Cristo referente a su manifestación terrenal. Hoy pudimos entonces escudriñar algo, conocer algo más en cuanto a los milagros de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y finalmente los mandamientos que Él dio previo a su ascensión. Ahora veamos versículo 8, Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, este mandamiento que el Señor dio era de ir a predicar, de llevar el evangelio de salvación a todo el mundo, pero que este mandamiento que Él dio era respaldado también por el Espíritu Santo. Estas palabras que estamos leyendo, y si su Biblia trae también las letras rojas, las palabras de Cristo, es Cristo el que está hablando acá. Y luego cuando uno llega en el versículo 10 y 11, ya el Señor entonces asciende a los cielos en presencia de todos los que estaban ahí. Bueno, desde el versículo 9 ya comienza a hablar que Él fue alzado y una nube le recibió y le ocultó de los ojos de ellos, y así como fue el Señor, regresó a los cielos, y mientras ellos miraban a los cielos, dice la Biblia, que de pronto aparecieron 2 varones con vestiduras blancas. Por supuesto, estos eran ángeles. Cuando ellos aparecieron, dijeron a los que estaban ahí: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, es decir, Cristo, que estaba siendo tomado al cielo en presencia de ellos, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, el verso 8, hay un mandamiento ahí. Él se fue a los cielos. El tiempo que Él va a tardar de regresar por la iglesia, ustedes hagan lo que Él les dijo.
Esperen que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y si usted quiere leer, léalo en esta noche o mañana, en todo el capítulo 2 de la llegada del Espíritu Santo. Desde ese todo el Espíritu Santo vino a quedarse no temporalmente como habíamos estudiado anteriormente, como era en el Antiguo Testamento, sino que ahora Él mora en cada uno de nosotros. Pero el Señor dice en el verso 8, pero recibiréis poder. ¿Poder de quién? Poder del Espíritu Santo. El versículo sigue diciendo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. No tengo el versículo en el bosquejo, pero Pablo dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:7, Pablo dice también algo relacionado al Espíritu Santo. Él dice, por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo 1:7, porque ustedes tienen el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Dice que no tenemos un espíritu de cobardía. Y me gusta mucho este versículo, el mandato de ir a evangelizar, de llevar el evangelio. Tenemos la promesa del respaldo del Espíritu Santo, su poder con nosotros. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el lugar más recóndito de la ciudad, el evangelio tiene que llegar. Pero sepan una cosa, dice el Señor, no van a estar solos. El poder del Espíritu Santo estará con ustedes. El poder del Espíritu Santo los respaldará. Así como respaldó la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, voy a hacer un resumen general desde su nacimiento, su bautismo, su tentación, su ungimiento, sus enseñanzas, sus milagros que hablamos en esta noche, la vida de Cristo, el desarrollo de su ministerio, la muerte de Él en la cruz del Calvario, su resurrección. El Espíritu Santo siempre estuvo allí. ¿Y sabe cuál es la buena noticia, hermano, hermana? Usted y yo que ya tenemos al Espíritu Santo, Él sigue obrando en cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Recuerde, Hechos 1:8. Sería bueno que usted se memorice ese versículo, o si ya lo tiene memorizado, qué bien. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué dice, hermanos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estamos solos, tenemos el poder de Dios con nosotros, porque ya tenemos al Espíritu Santo.